Diputado del Congreso de la República Guatemala, Julián Jesús, también diputado. Oscar Rolando Cortés Rivera, también diputado. Suri Pepe Pereira, asimismo diputado del Congreso de la República. Julio Antonio Juárez Ramírez, también diputado del Congreso de la República. Joel Rubén Martínez Herrera, diputado del Congreso de la República. Edgar Eduardo Montepeque González, igualmente diputado. Freddy Ramón Elías Velázquez, diputado. Y bancada directiva del Partido Político Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. El secretario general de este tribunal hará relación del acto reclamado y de la petición, así como de las cuestiones más relevantes y de lo relativo a los reglamentos para el debido desarrollo de esta audiencia. Tiene la palabra. Los promotores de la acción de amparo, en el apartado respectivo contenido en el escrito inicial de la acción, efectuaron la siguiente descripción de los actos reclamados. El día 5 de febrero del presente año, por medio de cartas dirigidas al presidente de la Junta Directiva del Congreso, 8 diputados del Congreso informaron que pasarían a formar parte de la bancada legislativa FCN Nación. Esas cartas iban respaldadas con la firma de Javier Alfonso Hernández Franco, quien, en calidad de jefe de bancada FCN Nación, aceptaba la inclusión de esos diputados dentro de ese bloque legislativo. El Congreso de la República luego reconoció a cada uno de esos diputados como integrantes de esa bancada, a pesar de que fueron electos bajo otra bandera política en los comicios generales del año pasado. Ninguno de los diputados fue postulado, apareció en papeleta bajo la bandera de la agrupación política o fue electo por los votantes dentro de las elecciones generales como integrante del partido político FCN Nación. Por lo tanto, dentro del presente amparo se denuncian como actos reclamados los siguientes. A. El cambio hacia la bancada legislativa FCN Nación por parte de los diputados del Congreso de la República Juan Manuel Giordano Grajeda, Julián Tezucún Tezucún, Oscar Rolando Corleto Rivera, Rudy Werner Pereira Delgado, Julio Antonio Juárez Ramírez, Joel Rubén Martínez Herrera, Edgar Eduardo Montepeque González y Ferdi Ramón Elías. B. Que la bancada legislativa FCN Nación, por medio de su jefe de bancada, el diputado Javier Alfonso Hernández Franco, haya dado su visto bueno y recibido a los diputados antes identificados como integrantes de su bancada. Y C. Que el Congreso de la República haya reconocido como integrantes de la bancada legislativa FCN Nación a los diputados antes identificados que no fueron electos por ese partido político en las elecciones generales. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quienes la promueven solicitan que la Corte de Constitucionalidad, al dictar sentencia, declare con lugar el amparo solicitado y en consecuencia se suspendan definitivamente los actos reclamados y además se resuelva que a. Los diputados del Congreso de la República Juan Manuel Giordano Grajeda, Julián Tezucún Tezucún, Oscar Rolando Corleto Rivera, Rudy Werner Pereira Delgado, Julio Antonio Juárez Ramírez, Joel Rubén Martínez Herrera, Edgar Eduardo Montepeque González y Ferdi Ramón Elías Velázquez no podrán pasar a formar parte de la bancada FCN Nación en el Congreso de la República ni de otra agrupación de partido político de aquel por el que fueron electos por medio de sufragio universal. B. La bancada legislativa FCN Nación, por medio de su jefe de bancada, el diputado Javier Alfonso Hernández Franco, no podrá recibir dentro de la misma diputados que no hayan sido electos por ese partido político en las elecciones generales. Y C. El Congreso de la República no podrá reconocer como integrantes de una bancada legislativa a diputados que no hayan sido electos por ese partido político en las elecciones generales. Por último, que se hagan las demás declaraciones que correspondan. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, la parte compareciente que haga uso de la palabra
deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte compareciente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra el señor abogado don Ayman Alexander Eisenstadt, representante común, quien actúa con el auxilio y de los abogados don Álvaro Rodrigo Castellanos Joel y Fernando José Quesada Toruño, quienes podrán actuar en forma conjunta, separada o indistintamente. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados. Este caso le solicita analizar la constitucionalidad de lo que comúnmente se conoce como el transfugismo, pero la presente acción no trata exclusivamente sobre la pertenencia de un diputado a un bloque legislativo. Lo que realmente está en riesgo es la debida consideración y respeto que debe darse a la voluntad del soberano plasmada por medio de las elecciones. Esto es importante además porque la legitimidad democrática del organismo legislativo está en riesgo. No puede ser democráticamente legítimo un organismo cuya composición interna no responde al resultado de las elecciones, sino más bien a los intereses unilaterales y egoístas de cada diputado. Nos presentamos ante ustedes amparados por la indignación ciudadana que este tema genera y con el auxilio únicamente de la Constitución. En este foro eso debiera de ser suficiente. Es claro que el transfugismo constituye un fraude al elector. Se le ofrece a los electores votar por un listado dentro de una bandera política. Es indispensable que los diputados formen parte de un partido político para siquiera estar en la papeleta. Esta misma Corte ha señalado que ni siquiera pueden ser candidatos por medio de un comité cívico. De ahí que el votante naturalmente se siente defraudado cuando su elección se interpreta de forma limitada y se entiende únicamente como la oportunidad de utilizar un vehículo electoral para que ciertas personas ocupen cargos públicos. Y no se interpreta además su voluntad al marcar una papeleta que contiene un logo y un emblema de un partido político. Además, no se interpreta la voluntad que tienen al momento de marcar la papeleta. Por ejemplo, en el voto cruzado, los votantes prefieren que haya una bancada oficialista pequeña para que no haya una aplanadora en el Congreso. Y así lo decidieron los electores en las últimas elecciones. Decidieron que la bancada oficialista únicamente tuviera 11 diputados. Y ahora, en contra de esa voluntad y por medio de la voluntad unilateral de cada diputado, es ahora una bancada mayoritaria. Hemos tenido casos de transfugismo donde hay diputados que forman parte de una bancada legislativa que ni siquiera participó en las elecciones. El caso del PRI, por ejemplo, en la legislatura pasada y algunas en esta legislatura. Tenemos diputados que fueron electos por un partido y luego resultan como jefes o subjefes de una bancada distinta a la cual fueron electos. Eso es claramente una violación, un fraude al elector. Nosotros votamos en un sistema de partidos políticos por medio de papeletas cerradas, donde el nombre del partido y su emblema ocupa aproximadamente 3/4 de la papeleta, donde el elector al marcarla generalmente solo marca la figura del partido y los nombres en su conjunto dentro de cada casilla no ocupan ni 1/3 del tamaño del emblema y se encuentran en un tamaño minúsculo, difícil de leer a simple vista. No contienen una foto ni ningún otro identificativo que le permita entender que lo que quisieron los electores fue votar por esa persona. Los electores votan por un emblema gigante dentro de una casilla y los diputados consideran que eso implica que votaron por ellos sin ninguna vinculación con el partido. Esto no puede ser cierto.
Es importante también aclarar a qué se refiere esta acción y a qué no, porque algunos de los memoriales confunden este tema. ¿Qué no pretende esta acción? ¿De qué no se trata? No se trata sobre la afiliación personal que puedan tener los diputados. Se trata únicamente de su vinculación a una bancada legislativa. Su afiliación personal dentro del Tribunal Supremo Electoral queda completamente a su discreción. Y de hecho, en el informe presentado por el Tribunal Supremo Electoral, y para sorpresa nuestra, vemos que pertenecen al bloque legislativo de la bancada de FCN Nación, pero están afiliados al líder o a la UNE. Lo que determina también la falta de autenticidad de su cambio. ¿Qué tampoco pretende esta acción? Influir u obligar a los diputados a que voten de conformidad con lo que establezca el bloque legislativo. Los diputados son libres de votar de conformidad con su conciencia independientemente al bloque al que pertenezcan. Eso no lo cambia esta acción y de hecho es así. Los diputados ya son parte de bloques legislativos y tienen completa libertad de votar conforme a lo que quiera el bloque o no. Y así lo hacen, a veces ni siquiera se presentan al Congreso. Esta acción tampoco pretende vulnerar lo que señala el artículo 154 de la Constitución en cuanto a que los funcionarios públicos no deben de responder a los partidos políticos, sino a la población. Esto no lo cambia esta acción. Si lo cambiara, entonces debería de ser prohibido que los diputados de por sí pertenecieran a bloques legislativos y deberían de poder ser independientes, y no es así. En todo caso, si van a pertenecer a un bloque legislativo, para no responder a los intereses de partidos políticos, deberían de formar parte del partido político que decidió el soberano y no el que ellos decidieron de manera unilateral y que cambian a cada rato. ¿De qué sí se trata esta acción? Única y exclusivamente de su pertenencia a un bloque legislativo. Su afiliación personal es distinta y, como hemos visto, generalmente ni siquiera es congruente. Esto tampoco viola el derecho de asociación porque es precisamente consecuencia del derecho a la libre asociación. Si un diputado decide libremente ser candidato, postularse y ofertar ser parte de un partido político, y esto lo acepta el diputado, el partido político y el soberano por medio de las elecciones, no debiera de ser posible que solo uno de ellos pueda cambiar este acuerdo, menos aún cuando proviene del consentimiento del soberano. Algunos diputados que lamentablemente tampoco se han presentado hoy a la audiencia ni han presentado escrito para evacuarlo, argumentan que su cambio de convicciones políticas es genuino y se debe a un verdadero cambio y no a un interés egoísta o particular. Los documentos que obran en el expediente demuestran lo contrario. Están afiliados a un partido político distinto al cual pertenecen, y la verdadera y auténtica convicción política se debiera demostrar por la afiliación y no por la pertenencia al bloque legislativo. Pertenecen a FCN, pero están afiliados a LIDER, están afiliados a UNE. Eso es un verdadero caso de transfugismo. Y uno de ellos, el que más casos de transfugismo ha llevado a cabo, ni siquiera está afiliado. Se cambian entre 3 y 6 veces. De los diputados que constituyen la autoridad reclamada, el que menos veces se ha cambiado lo ha hecho 3 veces y el que más lo ha hecho 6 veces, solamente dentro de un periodo que no llega ni siquiera a 5 años. Esto no puede ser realmente producto de un cambio genuino de convicciones. Y no solo se cambian tantas veces, sino que se cambian de un día al otro. Los 8 diputados que constituyen la autoridad reclamada en este caso, el 4 de febrero renunciaron a sus partidos y se declararon independientes y manifestaban que era por una auténtica convicción de volverse independientes. Esto fue el 4 de febrero de este año. El día siguiente, el 5 de febrero de este año, deciden formar parte de la bancada de FCN Nación. La convicción política no se cambia como uno se cambia la corbata, y en este caso es claro que no es genuina. Deseamos manifestar también que este es un problema que sigue vigente y que no ha sido resuelto. Tenemos claro que desde que se interpuso esta acción han variado muchas condiciones. En ese momento habían 8 diputados tránsfugas, ahora hay más de 70.
Y queremos resaltar que nosotros también hemos presentado una acción de inconstitucionalidad que en estos días cumplirá 1 año y que no se ha resuelto. Pero en todo caso, eso no significa que el problema haya sido resuelto. Las acciones se realizaron de conformidad con lo que establecía el artículo 50 de la Ley de Organismo Legislativo en ese momento. Esa ley ha cambiado, pero eso no se resuelve. Primero, porque no basta con que se haya realizado de conformidad con lo que establecía un simple análisis legalista. Esta es la Corte de Constitucionalidad y además de determinar si era una facultad establecida a nivel jerárquico de una ley ordinaria, tiene que establecer si es que era permitido de conformidad con la Constitución. Tanto este tribunal como todo funcionario público ha realizado un juramento de hacer valer la Constitución. No basta de que esté en la ley simplemente. Segundo, y lo verán de los memoriales presentados por los diputados que constituyen la autoridad reclamada, existe aquí una evidente contradicción. Los diputados señalan que tienen un derecho a ser tránsfuga y así lo denominan como un derecho. Nosotros, por el otro lado, señalamos que no existe tal derecho, que sería un abuso que contraviene la Constitución. Y para eso aportamos jurisprudencia de tribunales de El Salvador, España, Argentina, Costa Rica y muchos otros. Vale la pena mencionar que ninguna de las autoridades reclamadas o el Ministerio Público ha presentado un solo caso, nacional o internacional, donde un tribunal haya reconocido un derecho a ser tránsfuga. No han presentado un solo caso donde un tribunal se haya pronunciado en ese sentido. Y si la Corte lo hace, sería el único de conformidad con nuestra investigación que lo haya hecho. Pero existe una contradicción, porque o es un derecho o es una violación a los derechos. No puede ser ambos. Y si es un derecho, entonces el cambio que se ha realizado en la legislación no es válido. Porque si tienen un derecho a ser tránsfugas, no puede impedirse que sean tránsfugas durante los primeros 3 años de su legislatura, porque es un derecho constitucional, como ellos argumentan. Por el otro lado, si es una violación a los derechos constitucionales, entonces no puede permitirse el último año de la legislatura, como ellos pretenden ahora. Entonces tenemos claro que esta no es una acción de inconstitucionalidad dirigida contra esta norma, pero lo que resuelva la Corte al analizar este caso específico de transfugismo tiene consecuencias importantes que afectarán el transfugismo en general. Algunos tribunales han descrito el transfugismo legislativo como una patología, como una deslealtad democrática, como un fraude al elector. Algunos han señalado 5 cosas del transfugismo: que falsea la representación política, que debilita el sistema de partidos políticos, que perjudica la gobernabilidad, que deteriora la cultura política democrática y finalmente que favorece la corrupción. Sí, que favorece la corrupción. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo esta misma Corte de Constitucionalidad en el expediente 4528-2015. No es posible que la Corte de Constitucionalidad señale que el transfugismo comete estos graves atropellos a derechos constitucionales y aún así lo llegara a permitir. Para concluir, quisiera citar una frase de la Corte Suprema de El Salvador en una sentencia muy celebrada que precisamente constituye un amparo en el cual se declaró inconstitucional el transfugismo y que es relevante porque nosotros tenemos disposiciones constitucionales equivalentes en nuestra propia Constitución. Solicito permiso al señor presidente para leer esta cita. Adelante. Gracias. Señala la Corte Suprema de Justicia de El Salvador: quienes se apartan del programa electoral, de la candidatura en la cual fueron elegidos por los ciudadanos, traicionan el compromiso ideológico con el electorado, rompen la confianza entre representados y representantes que crea la elección e inciden arbitrariamente en la estructuración interna de la Asamblea Legislativa, facultad que corresponde únicamente al pueblo. Muchas gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Gracias. Entonces concluimos la presente audiencia.